Estoy colocando en 1000, ¿ah? O sea, que aquel que me ponga 0.0, no, pues, o sea, suena feo. Por lo tanto, la corriente colector, ¿cuánto vale? 50 por... No, 90, ¿no? 90. Me quedé como en el ejercicio anterior. 2,93 miliamperes. Por lo tanto, el voltaje colector emisor será 16 voltios menos 2.2K por lo que corresponde a... ¿Sí? Sencillo, ¿no? Muy bien. Estamos aprendiendo a polarizar el transistor. Después vamos a ver en qué lo vamos a utilizar. Algo muy interesante. Hemos aprendido a hacer el análisis. Ahora vamos a aprender a hacer el diseño, que se llama criterio de diseño. Criterio de diseño. Los criterios son opiniones para aplicar alguna teoría. El criterio de diseño es el siguiente: el voltaje colector emisor tiene que ser mayor o igual o aproximadamente el voltaje de alimentación entre dos. ¿Sí? Ahora, los criterios también pueden variar. Hay algunos que dicen que el voltaje colector emisor debe ser igual a los 2/3 de la alimentación y mayor o igual a 1/3. Es decir, en ese rango de preferencia, ¿no? Por ejemplo, si en este caso es 16 voltios, entonces el máximo voltaje que puedo tener ahí sería 2 por 16 entre 3. Es decir, 10.7 voltios. Y el mínimo voltaje que me recomiendan ahí sería 16 entre 3, 5.3 voltios. Pero eso no significa que sea mandatorio. O sea, yo no quiero trabajar pues en 5.3, quiero trabajar en 4. No hay problema, lo puedes hacer, ¿no? O sea, no es que tiene que ser así, sino que este es un criterio, ¿no? Pero el mejor de los criterios es que el voltaje colector emisor mejor esté en el centro, ¿no? Si estoy en el centro, tengo cancha para allá, tengo cancha para acá. ¿Qué pasa si estoy acá? Acá ya no tengo cancha, y acá sí. ¿Qué pasa que estoy para acá? Acá ya no tengo cancha, para allá sí. Entonces, ya no hay simetría. Entonces, ¿cuándo me conviene simetría? En el centro, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ese sería el criterio acá para tener el... Entonces, vamos a hacer un diseño. Determinar los valores de RC y RB para que la corriente de colector sea 1 miliamperio. ¿Sí? Entonces, el mismo circuito. ¿Sí? El mismo circuito. Ahí estamos, 16 voltios, el mismo circuito. ¿Ya? Y el beta vale 90 y es de silicio. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice el criterio? Que este voltaje colector emisor, ¿cuánto debe ser? 8, ¿no? ¿Sí? La mitad. Entonces, si esa es la mitad, la RCA, que es igual a 16 voltios menos 8 voltios entre la corriente de colector, que vale ¿cuánto? Entonces la resistencia colector será ¿cuánto? 8K. ¿Estamos? Acá va a circular 1 miliamperio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, si circula 1 miliamperio, la corriente de base será 1 miliamperio entre, ¿no?
entre 90, ¿no es cierto? Sí. Por el beta. Entonces tenemos 1 entre 90 me da 11.11 microamperios. Por lo tanto, la resistencia de base es igual. Será igual a 16 voltios menos 0.7 voltios entre la corriente que vale 11.11 microamperios. Veamos. Lo que me da una resistencia de 1.38 megones. Ah, caramba. ¿Será verdad? A ver, profe. Demuestren ustedes si es verdad. Muy bien. Vamos entonces aquí a nuestro... Uy, se cerró. Ah, no, acá está. Entonces, nuestro modelo, aquí le cambiamos el beta, ¿no? Vamos a ponerle 90. ¿Correcto? 90. Para hacerlo igual al ejercicio, dejamos ahí el NF en 0.9, si no lo ajustamos. En R2 nos ha salido una resistencia de ¿cuánto? De 1300, 3001. Recuerden que lo estoy redondeando, ¿no? Lo estoy redondeando. Y de acá salió 8 puntos, o sea, 8K. Y la fuente de alimentación nos sale ¿cuánto? 16, ¿no? 16. Veamos si es verdad. Está más o menos, ¿no? Está más o menos, está bien, está cerca, ¿no? Siempre va a haber un error, porque yo no tengo bien claro los datos de ese, ¿no? Estoy ajustando. Sale 0.7, correcto. 11.4, 11. Está bien, hay una tolerancia. Está bien, listo. Quedó. Está muy bien. ¿Sí? Siempre hay una tolerancia. Porque acá en electrónica no hay matemáticas exactas, ¿no? No es como la física. ¿Alguna pregunta? ¿Te queda claro el diseño? ¿No? Para el trabajo parcial tengo que tener los circuitos acá presencialmente y presentarse. No, todo es grabado. ¿Grabado? Sí. No es presencial. Okay. En el sistema va a aparecer que tiene que venir. Ajá. Pero no, todo lo van a subir al aula virtual. Entonces es un video. ¿Ah? Por eso no. El cronograma lo pone la universidad. No sé qué día les toca. Sábado. Ahí está, el sábado lo suben nomás. Subimos un video con el informe. Claro, o sea, trabajo escrito, Ajá. que es la comunicación escrita, y el video, que es la comunicación oral. Okay. ¿Ya? Donde la persona tiene que aparecer, ¿no? Un 80% de su cuerpo haciendo la explicación, ¿no? Hay algunos que no salen, solamente mandan el PPT, y hay otros que sale su cara nomás, porque están sentados y está la cámara. No, recuerden que se está evaluando no el tema, sino la competencia. Y la competencia es oral y escrita. ¿Qué es la competencia oral? Los gestos, la vocalización, la pronunciación, ¿no es cierto? La coherencia. ¿Y qué es comunicación escrita? La ortografía, la sintaxis, ¿no es cierto? El orden. También el video tiene que ser publicado por YouTube o por el No, lo puedes poner con un enlace de YouTube, ¿no? Pero si puedes, mejor guardar el video y se queda en el aula virtual mejor. Que el video no dure más de 5 minutos, ¿no? 3, 4 minutos en todos los alumnos, ¿ah? Sí. Si son 4. Y también, ¿solamente uno manda el archivo o todos? No, cada uno manda. Cada uno. Claro, cada uno manda. Y Y para que no suba mucho el video, cada uno manda su parte de grabada. Okay. Pero el informe sí lo pueden mandar todo. Okay. ¿Entiendes? Pero la parte grabada, para que no sea tanto el video, yo grabo mi parte. ¿Sí? ¿En el laboratorio se puede reservar una persona de examen de parciales? No sé, conversa con una laboratorio. Sí, eso ya es. Muy bien. Este tipo de polarización tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema? Si es verdad, es simple, es sencillo, inclusive hasta la teoría de los circuitos es bastante fácil. El primer problema que tiene es el siguiente. Uno de los grandes
enemigo del semiconductor es la temperatura, y lo hemos visto cuando estudiamos semiconductores. A un aumento en temperatura, los portadores de carga se ponen medio locos y empiezan a crecer. A una disminución de temperatura, los portadores de carga le da frío y no quieren caminar, ¿no? O sea, por hacer una analogía. Entonces vamos a suponer que este circuito está acá, funciona con estos voltajes y corrientes acá en Lima. Temperatura 25 grados centígrados. De pronto, uno de ustedes se lleva este circuito a Piura, se chura, 50 grados bajo el sol. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa alta temperatura hace que la corriente de base aumente, porque es la más pequeña, la que más va a sentir ese cambio de temperatura. Entonces, si la corriente de base aumenta, ¿qué pasa con la corriente de colector? Aumenta, porque la corriente de colector es beta veces esa corriente de base. Aumenta, ¿no es cierto? Aumenta la corriente de colector. ¿Y qué pasa si la corriente de colector aumenta? Este voltaje de acá aumenta. Y si este voltaje aumenta, ¿qué pasa con el voltaje del colector emisor? Sí. Disminuye. Entonces, ¿qué pasó? Ya no va a ser 9.55, sino posiblemente sea 3 voltios. Cambió el punto de operación. Uno de ustedes se lo lleva a Puno, a menos 10 grados centígrados. Como hace frío, los electrones no le dan ganas de moverse y disminuye la corriente de base. Al disminuir la corriente de base, la corriente de colector disminuye. Al disminuir la corriente de colector, disminuye el voltaje de esta resistencia y aumenta este señor. Ya no es 9.55, sino pasa, por ejemplo, a 13 voltios. Por lo tanto, ese circuito es sencillo, pero además es sensible a los cambios de temperatura. ¿Sí? Varía el punto de operación. Se supone que si yo hago ese circuito es para que funcione en todas partes del mundo. Entonces imagínense una radio para Piura, una radio para Puno, ¿no? O un televisor para Piura, un televisor para Puno, ¿no? Entonces este no me va a funcionar así. Segundo problema que tiene esta polarización. Los transistores tienen un rango de beta, lo hemos visto. En el datasheet había de 50 a 200. Imagínense que este circuito yo lo he hecho con beta 90, porque el beta que me tocó era 90. De pronto, se me traspapela este transistor y yo quiero volver a armar el circuito y me voy a Paruro y me compro el mismo transistor en la misma tienda y la misma persona que me atiende y lo saca de la misma botella y del mismo grupo de transistores. Pero esta vez me da con un beta 150. No está mal, porque el beta es un rango. Entonces, si me da con un beta mayor, la corriente de base vale 32.55 y como ve que este beta es diferente, ¿qué pasa con la corriente de colector? Aumenta. Y si la corriente de colector aumenta, este voltaje, ¿qué sucede? Aumenta. Si este voltaje aumenta, ¿qué pasa con esto? Se fue al diablo. O al revés, voy a Paruro y en vez de tocarme un beta 90 me da 50, o sea el menor, ¿no? Entonces la corriente de colector disminuye, el voltaje general disminuye y el voltaje colector emisor. Por lo tanto, este señor también es sensible a los cambios de beta. Me servirá así, pero no lo puedo universalizar, ¿no? Entonces aparece otro tipo de polarización. ¿Sí? Aparece otro tipo de polarización que voy a tratar de mejorar una de estas desventajas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál sería ese tipo de polarización? La primera que vamos a estudiar es la polarización resistencia colector base con resistencia colector base. Entonces, alguien tuvo la idea de hacer esto. Aquí teníamos el transistor y en vez de colocar la resistencia de base a la fuente de alimentación, la colocó en colector.
¿Sí? O sea, en vez de colocarlo acá arriba, lo pongo acá. ¿Ya? ¿Correcto? Cambió la topología. ¿Sí? Recuerden que esta resistencia estaba acá arriba. Ahora la puso el colector. Entonces tengo resistencia, colector, base. Entonces aquí está la corriente de base. Acá produce un voltaje base emisor. Acá está el voltaje colector emisor. Aquí está la corriente de colector. Y yo les pregunto, ¿qué corriente es la que está ahí? ¿Qué corriente está pasando por acá? Corriente de retorno. ¿Ah? De retorno a base. ¿Y cómo se llama esa corriente? Emis. De retorno a base. En este nodo, ¿qué está saliendo? ¿Y qué más? Entonces, ¿quién es esta corriente? La de emisor. ¿Sí? Entonces, circuito de entrada. Planteo la ecuación del circuito de entrada. El circuito de entrada sería así. Ya no la alimentación, sino este voltaje. Voltaje colector emisor es igual a la corriente de base por la resistencia de base más el voltaje base emisor. Esto lo conozco. Este conozco. Este conozco. Este conozco. Por lo tanto, tengo un sistema de ecuaciones con dos. Entonces, la primera variable sería esta. Primera ecuación. Variable, variable. Conozco, conozco. Circuito de salida. El circuito de salida sería así. BCC es igual a la corriente emisor por resistencia emisor más. ¿Correcto? Perdón, por corriente colector. ¿No? Por corriente colector. ¿Sí? ¿Correcto? Pero ¿cuánto vale la corriente de emisor? Vale la corriente de base más la corriente de colector. Y esto es igual a ¿qué? A beta más 1, corriente de... Reemplazando acá, tengo que BCC es igual a ¿qué? A la corriente de base multiplicado por beta más 1 por la resistencia de colector más voltaje colector emisor. ¿De dónde? Al despejar tengo lo siguiente: voltaje colector emisor más resistencia de colector por beta veces más 1 por la corriente de base es igual a BCC, segunda ecuación. ¿Correcto? Lo repito. La alimentación es igual a este voltaje más este, ¿está bien? Pero ¿este quién es? Beta veces más 1 y B, ¿correcto? Entonces reemplazo y de aquí este señor y este señor me da segunda ecuación. Variable, 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 variable. Conozco, 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 conozco. Entonces voy a hallar ahí, voy a hallar el voltaje colector emisor y voy a hallar la corriente de base. Entonces para hallar la corriente de colector, ¿qué hago? Lo multiplico por él. ¿Será verdad? Vamos a ver. Bien. Me piden ayer el punto de operación. ¿Listo? Empezamos. Acá está la corriente de base. Aquí está la corriente de emisor. Este hace así, y este hace así, y acá tenemos 0.7 voltios.
tengo que hallar este voltaje de acá. Empezamos. Ecuación de entrada. Voltaje colector emisor es igual a 470K por corriente de base más 0.7 voltios. ¿De dónde? El voltaje colector emisor menos 470K por corriente de base vale primera ecuación. ¿Sí? Circuito de salida. 16 voltios es igual a 4K por corriente de emisor más voltaje colector emisor. Pero la corriente de emisor vale 121 corriente de base. Por lo tanto, el voltaje colector emisor más 4K por 121 por corriente de base vale 16. Segunda ecuación. Entonces nos vamos a nuestra calculadora y ponemos modo 5, opción 1 y ingresamos la primera ecuación. 1 menos 470 es 0.7. La segunda ecuación. 1, 4 por 121, 16 y nos da lo siguiente. El voltaje colector emisor vale 8.24 voltios, la corriente de base vale 16.04 microamperios, por lo tanto la corriente del colector será 16.04 por 120, ¿no? Lo que nos da una corriente de 1.92 miliamperes. Y si podemos observar nosotros, si este es 16 voltios, la mitad sería 8 y está en el rango. ¿No es cierto? La máxima corriente de colector será 4 miliamperios, porque 16, si este es un corto, 16 entre 4K, 4 miliamperios. ¿Y dónde está la corriente? Casi en la mitad. ¿No? ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, vamos a poner acá un stop. Ponemos nuestra resistencia en esta parte, en el colector. La resistencia de acá hemos dicho que vale ¿cuánto? 4K, ¿no? La resistencia de acá nos sale ¿cuánto? 470K. Muy bien. Y este señor, su beta ahora va a ser 120. Entonces le cambiamos acá por 120. ¿Sí? Ponemos a aceptar y vemos. La alimentación ¿cuánto es? 16. Vamos a bajar un poquito, pero nos sale 8.24. Está por ahí, ¿no? Bien, está por ahí, 8.25. Es por el... ¿sí? La corriente de base 16.04, ahí está cerca, ¿no? Estamos ahí. Y la corriente de colector, listo, estamos bien, está dentro del rango. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Si ajustamos un poquito ya sale más exacto. Recuerden que acá no hay matemáticas exactas. Sí. Listo. Le pongo un ejercicio por ustedes. Este sería así, 5.3. Acá. Listo. Ahí era el punto de operación. Ahí en el punto de operación. Ya está. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a nuestro sílabo,
Le faltó. Vamos a ver si hoy día nos toca algo. Al parecer. No, ya hemos tenido la laboratorio, sí, la próxima semana tenemos práctica laboratoria. O sea, en la semana 9 hacemos polarización y en la semana 10 hacemos configuración. ¿Ya? Entonces acá ya tienen ejercicio de polarización. Vamos a ver este de acá. Ya, eso por un más. Pero ahí el profesor me dijo que es la corriente del emisor, es lo que es la suma de corriente del Sí, conductor. ahí hay unos ejercicios. Del beta, ¿no? Del beta que va a poner la base. ¿Entiendes? Mira. Corriente del emisor al colector más. Claro, mira. Imagina. No, pero para eso tienes que hallar corriente. Bien, nos quedamos hasta acá nomás y nos vemos a las 3 de la tarde. Claro, por eso que ahí se, para que tú formes eso. ¿O alguna pregunta? Solo una pregunta, ¿qué vamos a...? Y por un A ver, en la clase de las 2 horas vamos esa a seguir avanzando teorías. No, ejercicio. Full ejercicio. O sea, estoy dejándote este balotario de acá. Mira. del emisor. ¿Sí? Y la corriente del emisor. Este balotario te estoy dejando. Diferentes formas de polarización. Ya, está bien. Eso ¿Correcto? es. O diferentes formas, ¿cómo están polarizados? Este de acá es simple, simple. Allá sí ve, mira lo que Este es simple con resistencia en emisor. También simple con resistencia en emisor, acá también. Acá por división de voltaje, por división de voltaje, por división de voltaje, por división de voltaje. Por alimentación, colector base y resistencia de emisor. Colector base, resistencia de emisor y así. ¿Ya? Una serie de ejercicios de diferentes formas. ¿Correcto? Para que practiquen. ¿Ya? Miren, hay cantidad. O sea que hay bastante para hacer ahora. Diferentes tipos de formas, pero el secreto es eso. Eso es lo que ¿Cuál es para ir. la estrategia que yo les recomiendo? La estrategia. Si es polarización, o sea, hallar los puntos del punto de operación, la estrategia que yo les recomiendo, empezamos por el circuito de entrada y terminamos con el circuito de salida. ¿Se entiende? Dame para allá. Sí. Hay una malla. Claro. Acá la malla es así. Este voltaje es la suma de este voltaje más este voltaje más este voltaje. Pero este voltaje aquí es igual a la corriente de emisor por esta resistencia. ¿Y a qué es igual la corriente de emisor? A beta más 1 por el de base. ¿Y cuánto vale el beta? 100. Más 1, 101. Llegó un mensaje de WhatsApp. Estoy despejando, ¿no? ¿Te envió dónde hace emisor? Martes. No, pero sabe que es cada